director del curso, voy a emplear, si me lo permiten, como 4 o 5 minutos simplemente para explicar las líneas generales del mismo y el porqué de algunas de las conferencias, es decir, explicar la razón que nos lleva a la organización de este curso. Como saben, la reflexión sobre el mundo del juego ya es antigua. En España, estoy refiriendo después del decreto del año 77, no estoy haciendo historia, pero digo que ya es una reflexión antigua porque comienza con el libro blanco del juego en el año 1986 y continúa con actos semejantes a este, un curso que se celebró aquí en el Escorial hace ya 11 años, en 1996. Luego el Centro de Estudios de Legislación del Juego organizó por su lado pues muchos encuentros, publicó números monográficos, sacó a la luz una revista Alea que tuvo 19 números. Nosotros mismos continuamos con esta reflexión pues el año pasado en los cursos de la Méndez Pelayo en Sevilla. Se publica actualmente la revista jurídica del deporte y el entretenimiento en Thomson Aranzadi, y este pues es un acto más de una puesta a punto mental, por decirlo de alguna manera, sobre qué está ocurriendo con la industria del juego ahora y en nuestro país. Y hemos escogido el tema de los nuevos escenarios, 2 puntos, la globalización, y yo casi diría que a lo mejor nos equivocamos en eso y tendríamos que haber dicho nuevos escenarios y la globalización en vez de los 2 puntos. Pero bueno, ¿por qué? Pues porque, como vamos a ver en este primer día, abordamos el juego por internet y el juego online. En España prácticamente esa actividad está siendo regular, pero según datos que se manejan, que no son datos oficiales, pero que, en fin, que son datos que podemos calificar de aproximativos, ya está el juego por internet y online, está superando en España lo que es el importe de lo que se juega en la famosa quiniela de fútbol. Esto indica, naturalmente, es un fenómeno que está extendiéndose y que, pues por dificultades de mucho tipo que veremos y escucharemos las explicaciones oportunas, hay balbuceos para intentar regularlo, pero todavía es un mundo desconocido para la ley, por decirlo así. El segundo día vamos a tocar un tema que podríamos titular conflictos con el libre mercado. ¿Por qué? Porque hay juegos de Estado, evidentemente, y la conferencia de Jacinto Pérez Arreo mañana martes pues expondrá lo que son las loterías, apuestas y otros juegos de Estado. Hay juegos de Estado, pero hay un conflicto muy importante en la Unión Europea, latente, el apercibimiento de la Unión Europea a Suecia, a Francia, a Grecia, a los Länder alemanes, sobre las cortapisas que esos países están poniendo al libre mercado. En base a juzgar que los juegos del Estado constituyen un monopolio y que no tiene cabida todo ese mundo emergente que pues, vamos a ver en las conferencias de hoy, que son precisamente los juegos online. Estos emplazamientos a estos países pues nos deberían por lo menos hacer reflexionar sobre lo que puede pasar a nosotros en cualquier momento. La Unión Europea ha llegado a proponer un compromiso a los Länder alemanes, todavía no han respondido, no está aceptado, sobre que permitan las apuestas a cambio de conservarles la posibilidad del monopolio
en los casinos, ahí lo tienen ellos, los lender, y en las loterías. También el segundo día, mañana, a través de la conferencia de Héctor Luna, haremos una referencia simbólica, porque naturalmente no puede ser más que simbólica, a los mercados emergentes. Para nosotros, mercados emergentes será Argentina, puede ser México, pueden ser otros países. ¿Y por qué les llamamos mercados emergentes? Porque en esa libertad de mercado, los empresarios españoles ya no solo tienen que preocuparse de la invasión que podemos sufrir por parte de empresas de otros países, sino que ellos mismos pueden ser protagonistas en una expansión hacia otros países. Todos conocemos, y no voy a citar aquí nombres en concreto, pero todos conocemos a empresas españolas muy importantes que llevan ya muchos años teniendo una actividad fuera de nuestras fronteras, pero esa actividad, que muchas veces encuentra dificultades, poco a poco va asentándose y va posibilitando que nuestros empresarios se expandan y creen riqueza en otros países e indirectamente creen riqueza en el nuestro. La libertad de mercado también es objeto de la conferencia, puesto que solo habrá una el miércoles, día 4, por imposición de la universidad, porque luego la universidad quiere tener una conferencia general para todos los cursos, protagonizará la profesora Margarita Salas, como también está anunciado en los programas que se les ha dado. Pues tendremos una reflexión sobre este fenómeno ya un poco más en concreto, las grandes empresas que van y vienen. Para poner un ejemplo, el casino de Jarras que se está construyendo en Ciudad Real, con otra concepción muy distinta a los casinos actuales españoles. Pero al mismo tiempo, otras grandes empresas españolas se van a otros países. Por eso la conferencia sobre la necesidad de financiación, porque eso requiere inversiones importantísimas, compras de sociedades en otros países muy importantes, muy fundamentales. La conferencia, digo, que va a recoger toda esta temática, gambling y finanzas. El cuarto día, esta libertad de mercado, esta expansión, por decirlo de alguna manera, imposible de frenar, de unos y de otros, tiene consecuencias sociales. Eso es indudable. Y una sensibilidad corporativa, no diré muy exigente, sino simplemente una sensibilidad corporativa elemental, exige reflexionar sobre esas consecuencias. Para ello, nosotros presentaremos una encuesta que se ha celebrado estos últimos días, siguiendo la tradición de las encuestas que empezó el propio Libro Blanco del Juego y que luego continuó el Centro de Estudios Sociológicos con sus boletines informativos sobre la actitud de los españoles ante el juego. Pues una encuesta sobre los juegos o la actitud de los españoles ante el juego. Y tendremos también una conferencia del profesor Jerónimo Saiz sobre la ludopatía, una consecuencia indeseable del juego, evidentemente, y no lo podemos ignorar, es la ludopatía. Y ya finalmente, el quinto día, la conferencia de clausura a cargo de la consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, comunidad en donde nos encontramos, viene a recordarnos una cosa fundamental, y es que en el juego el principal socio es el Estado.
porque es realmente una fuente de financiación importante, y gracias a que el Estado está como socio, la actividad del juego alcanza una estabilidad, alcanza una regulación, alcanza un control muy notable. Y precisamente esos países emergentes, como Argentina o como México, están siguiendo ese camino. Y cuando se habla, como se está hablando ahora, por ejemplo, en México, de grabar con el 20% las ventas de apuestas, no es más que el Estado va apareciendo cada vez de una manera más nítida y más clara como socio en esta actividad industrial que es el juego. Bueno, pues con esto acabo. Quiero justificar simplemente un poco, como les decía, el porqué de cada intervención en este curso, que no está, digamos, escogido al azar, sino que está, yo creo que, reflexionado suficientemente. Y sin más, pues tengo que pasar a introducir la primera conferencia de hoy, que empieza con un poco de retraso, y el conferenciante lleva ya más de una hora y media aquí esperando, que es Alberto Dorrego, letrado de las Cortes Generales, abogado en ejercicio, fue director general del Ministerio de Justicia con el gobierno anterior, ha sido profesor en Derecho Administrativo en la Universidad de Comillas y Cádiz, y, como escucharemos de inmediato, un experto en estas cuestiones de las nuevas tecnologías del juego, que son como la luz roja que se enciende y que avisa a los buenos entendedores de que la industria del juego es una industria que está cambiando a pasos agigantados y que está abriendo unos horizontes que podemos intuir los que no somos expertos, pero que son unos horizontes muy amplios y muy distintos de los actuales. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, director, por la amable presentación. Muchísimas gracias, por tanto, profesor José Ignacio Cases. Y muchísimas gracias también al secretario académico del curso, a Germán Gusano, por sus amabilidades en la preparación, en las actividades preparatorias de este curso. Por supuesto, a la Universidad Complutense por la invitación que se me ha formulado, y al organizador o al patrocinador del curso, al Grupo Codere, en la persona de su secretario general, Rafael Catalá, que es un buen amigo mío, compañero en las tareas en su momento del Ministerio de Justicia y en otras muchas aficiones. Efectivamente, este curso tiene por título global los nuevos escenarios en el juego de azar, la globalización, por título general. Y esta primera conferencia trata de ser, pues, un pequeño marco introductorio en términos generales sobre la problemática que afecta, o en qué afecta la globalización, cuáles son los efectos principales sobre el sector del juego. Antes de nada, en fin, decir que es evidente que la globalización no es otra cosa que la forma en la cual definimos la fisonomía actual del Estado contemporáneo. No es más que que una manifestación más de la evolución de las sociedades contemporáneas, y que las teorizaciones sobre lo que es o no es la globalización son muy numerosas, y tampoco creo que sea este el foro para hacer un esfuerzo en ese sentido. Pero sí es verdad que la globalización ha atravesado por distintas etapas a lo largo del final del siglo XX y principio del siglo XXI, y que, si bien su primera característica era la transnacionalización de la economía y, como consecuencia de ello, el nacimiento de las grandísimas corporaciones de ámbito prácticamente planetario, universal, la llamada segunda globalización, la anterior sería la primera globalización, pues bien, la segunda globalización, por lo que se caracteriza fundamentalmente, es por la interconexión permanente
de las personas y de las empresas a través de redes de comunicaciones electrónicas. Esta interconexión electrónica es lo que ha producido lo que yo creo que uno de los mejores libros producidos recientemente sobre el fenómeno de la globalización, que es el de Thomas Friedman, el libro que no sé si lo conocen, se lo recomiendo vivamente en todo caso, que se llama La Tierra es plana, The World is Flat. Este libro sostiene que esa interconexión permanente de redes es lo que ha provocado un aplanamiento del mundo, es decir, una ruptura de las relaciones jerárquicas, las relaciones verticales, entre las cuales se encuentra el propio derecho, el propio ordenamiento jurídico, que tiene una capacidad regulatoria cada vez más limitada. Y por otra parte, otra característica esencial es la desaparición o la reducción del valor que antes tenía la intermediación en las relaciones humanas, que cada vez también está siendo inferior precisamente por este efecto de la globalización. En fin, más allá de estas consideraciones de tipo general, el hecho es que todo esto, este contexto globalizante, tanto la transnacionalización de la economía como la interconexión en redes de comunicaciones electrónicas, produce algunas consecuencias, produce importantes consecuencias sobre nuestro sector, sobre el sector del juego. Consecuencias que se aprecian fácilmente, es decir, consecuencias que el mundo Internet nos abre a todos, pues desde la publicidad, que tiene otros canales para poderse llevar a efecto a través del mundo electrónico, desde la comercialización de los productos, algo evidente, es decir, lo que antes teníamos que vender a través de unos canales determinados, ahora podemos hacerlo a través de nuevos canales de comercialización, que son los canales electrónicos, sin que eso afecte esencialmente a la forma en la cual se ordenan y se organizan esas actividades. Sin embargo, con todo, lo más importante que se ha producido en materia de juego no es tanto la apertura de nuevas vías publicitarias o de nuevos canales de comercialización de los productos tradicionales, es decir, por ejemplo, pues vender la lotería a través de canales electrónicos, sino la posibilidad que incorporan las nuevas tecnologías, sobre todo las comunicaciones electrónicas, de producir íntegramente el proceso del juego y de las apuestas a través de un canal íntegramente telemático, es decir, que todo el proceso se desarrolle a través de un canal, de una estructura, de un proceso íntegramente, insisto, electrónico. Eso es lo que ha producido unos efectos más desestabilizantes o unos efectos más sorprendentes para el sector del juego, y lo que nos obliga a hacer una reflexión en este foro, yo creo que de una forma especialmente intensa, porque es el principal asunto que tenemos hoy planteado encima de la mesa. Las cifras que se manejan en el sector y en general en la agencia o en los órganos de la administración tributaria son conocidas por todos. Se dice que el sector de las apuestas o el juego electrónico está facturando en el año 2006 en torno a 413 millones de euros en nuestro país. Se dice que este año puede ascender puede llegar a unos 600 millones de euros. Estamos hablando de crecimientos de 65 o 70% al año. Se dice que hay en torno a 800.000 usuarios registrados en nuestro país en las distintas casas de apuestas electrónicas. Se dice que hay una inversión publicitaria que ronda en torno a los 55 millones de euros y ha ascendido más de un 70% respecto al año inmediatamente anterior. Nos encontramos con que grandes casas de apuestas como Betawin patrocinan equipos como el Real Madrid, y cuando gana la Liga, pues resulta que aparece pues hasta la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid con la camiseta del equipo correspondiente, como es lógico por otra parte, celebrando la victoria. O la casa de apuestas 888.com patrocina también al otro gran equipo triunfante en esta temporada, al Sevilla. Hay aproximadamente, según he podido, casi percibir yo mismo haciendo un pequeño intento de conocimiento del sector, en torno, yo diría que entre aproximadamente unas 15 casas de apuestas que ahora mismo están haciendo fuertes inversiones publicitarias en nuestro país y que por tanto llegan al gran público
en las posibilidades insisto, conectar con el apostante y, por consiguiente, de producir efectos realmente importantes sobre el mercado. Eso ha provocado, como ustedes conocen perfectamente, una reacción importante entre los distintos operadores de juego. Ha producido una reacción, digamos, de sorpresa, de convulsión en el conjunto del sector, porque al final no tenemos que ser conscientes de que las cifras que se están manejando en las apuestas electrónicas son considerablemente altas. Ha provocado pues que FEMARA, la Asociación de Distribuidores de Máquinas Recreativas, haya presentado, como ha sido público y notario por los medios de comunicación social, pues denuncias en el Defensor del Pueblo, en el Ministerio Interior, en la Fiscalía General del Estado, en las administraciones tributarias, como es lógico. Por otra parte, las organizaciones de intereses o los lobbies, en el sentido anglosajón de la expresión, que defienden la regulación del sector, también han establecido pues sus puentes o han iniciado la introducción de este debate en la sociedad para intentar una regulación positiva o activa por parte de la administración de esta materia. Por otra parte, ha intervenido la Fiscalía General del Estado, ha intervenido pues la Administración Tributaria, que se encuentra también con cierta incertidumbre sobre qué hacer o cómo actuar en esta materia. Y nos encontramos con que los propios grupos parlamentarios de las Cortes Generales han tomado ya claramente la iniciativa de pedir en el ámbito nacional, más allá de lo que se ha hecho ya en la regulación desde las comunidades autónomas, una regulación estatal activa de este sector, de este nuevo fenómeno de las apuestas y el juego electrónico, y así lo han hecho los dos grandes partidos políticos, los dos grandes grupos parlamentarios en las Cortes Generales, en concreto en el Senado. El mercado además se encuentra en una etapa de un gran movimiento, las empresas se encuentran en una fase de definición de sus estrategias en este terreno, se están produciendo grandes alianzas a escala internacional, son conocidas de todos ustedes que se encuentran en este sector, y como consecuencia de ello nos encontramos con un problema, con una necesidad de saber qué hacer muy importante en el conjunto de este sector. Yo no quiero hablarles a ustedes de mercado porque no soy especialista en él, ni tampoco de ni siquiera de los aspectos más tecnológicos que comporta el juego electrónico, las apuestas a través de los canales telemáticos, sino que quiero tratar de hacer una exposición mucho más pegada a lo que es el objeto de mi especialidad, que es la regulación, los aspectos regulatorios de esta materia. En el cual yo creo que nos encontramos, como antes decía muy acertadamente el director del curso, nos encontramos en la peor de las situaciones posibles. Nos encontramos en una situación en la cual no hay regulación. Es decir, en una situación en la que lo que hay es confusión, en la cual nos encontramos sin saber cuál es, por una parte, desde la industria, cuál es el pensamiento del estado de ese socio que tiene este sector inexorablemente, y por otra parte no sabemos desde el ámbito de las administraciones públicas, o no se sabe desde el ámbito de las administraciones públicas, tampoco cómo abordar de una forma razonable esta regulación. Por tanto, si ustedes me permiten, por esquematizar un poco lo que voy a tratar de contarles, creo que tendríamos básicamente que hablar de tres grandes cosas. Tendríamos que hablar en primer lugar de cuál es el problema que existe en cuanto a la regulación de esta materia, es decir, cuál es realmente la situación en la que estamos. ¿Por qué se ha generado un problema con el juego y las apuestas online respecto a la regulación, a la legislación vigente? En segundo lugar, ¿cuáles son los grandes modelos regulatorios que podríamos adoptar para solucionar ese problema que tenemos? Y en tercer lugar, y creo que también es muy importante que analicemos, mientras tanto llega esa regulación de carácter general, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este cuarto de hora respecto a la situación por la que atraviesa, que vive el sector? El problema, creo que, entrando en la primera de las cuestiones, es decir, cuál es el problema que ha generado el juego y las apuestas electrónicas, creo que es bastante simple. Es bastante simple en su definición general. El problema que se ha generado es que el mundo Internet ha roto el principio jurídico sobre el que se asentaba la regulación general en materia de juego y de apuestas. En todos los países de nuestro entorno, en España por supuesto, y en todos los demás sistemas jurídicos de nuestro entorno. Ese principio es un principio de territorialidad. Internet, el mundo Internet, rompe el principio de territorialidad. ¿Por qué lo rompe?
Pues lo rompe porque permite, el mundo de Internet permite que que estos procesos electrónicos se lleven a cabo desde cualquier ubicación en el mundo, permite que se lleven a cabo sin necesidad de la presencia física del jugador, y por consiguiente permiten que se lleven a cabo en una situación de relativo anonimato por parte del jugador, más allá de la necesidad de identificarse a efectos de los medios de pago. Ese principio de territorialidad lo que suponía, básicamente desde el punto de vista regulatorio, era una cosa muy sencilla: es que el Estado podía regular la cuestión del juego y las apuestas de la forma que estimase oportuna, de la forma que considerase conveniente, porque el juego ha sido concebido siempre como un privilegio fiscal, como una antigua regalía en el sentido administrativo de la expresión, y por consiguiente el Estado tenía derecho a explotar por sí mismo este sector del juego, a hacerlo directamente o a hacerlo a través de fórmulas pues concesionales o paraconcesionales, como se ha venido haciendo regularmente. Y además a introducir, más allá de la explotación económica, todas las regulaciones administrativas que estimase oportunas desde el punto de vista de la protección de los consumidores y usuarios, de la protección de los menores, etc. Es decir, a establecer el mayor o menor grado de restricción en qué debe entenderse por el juego, sin prácticamente ninguna limitación o sin ninguna limitación. Y de hecho hay estados que son muy permisivos en materia de juego, otros que lo son mucho menos, e incluso dentro de un mismo estado, como es por ejemplo España, ha habido momentos históricos en los que ha habido mayor o menor permisividad, técnicas de juego o modalidades de juego permitidas o no permitidas según los momentos históricos, y esa es una facultad que siempre ha tenido el Estado, poder regular y ordenar esa actividad. Eso, sin embargo, es lo que hace agua, lo que se ve directamente afectado a través del mundo de Internet, que sustituye el principio de territorialidad por el principio que podemos llamar de ubicuidad, que es el principio contrario. Muchos de los problemas de la ubicuidad, es decir, que alguien pueda situarse en un lugar diferente al lugar en el cual se oferta el servicio, muchos de los problemas son comunes en general al comercio electrónico o a las actividades transaccionales electrónicas. Es decir, no es muy distinto o no es muy distinta la problemática que plantea el juego electrónico desde el punto de vista regulatorio a la que plantean las adquisiciones de bienes o de servicios a través de procedimientos electrónicos de cualquier género, de cualquier característica. Tanto desde el punto de vista, pues qué sé yo, de la ley aplicable, desde el punto de vista del lugar de la formalización de los contratos, desde el punto de vista del régimen fiscal de las operaciones de comercio electrónico. Son, digamos, una problemática general, muy mal resuelta en términos generales, tampoco nos engañemos, no está resuelto bien en ninguno de los sectores. Si uno hoy, por ejemplo, venía mirando, según venía hacia aquí, una factura que me ha emitido la casa Apple por haber comprado en la casa iTunes o en el producto iTunes unas canciones durante este fin de semana, que confirma la compra a través de un mail. Y si uno se mete en la política comercial de la casa Apple, le dice, por ejemplo, respecto a la ley aplicable a esta transacción, a este contrato que yo he suscrito con la casa Apple, que se ha suscrito en España, nos dice que la ley aplicable a esa transacción es la ley aplicable de Inglaterra, son las leyes inglesas, lo cual, si uno se va al artículo 29, artículo 26 y 29 de la ley de Servicios de Sociedad de Información y Comercio Electrónico, no llegará seguramente a la misma conclusión, porque ese no es la residencia del consumidor, no es el lugar de celebración del contrato y por tanto la ley aplicable no es esa. Por tanto, en todo caso lo que tendríamos es un conflicto entre la casa Apple, que dice una cosa, que es las leyes por las que se rige este contrato son las inglesas, y las leyes españolas, que parecen decir, incluida la propia directiva comunitaria, otra cosa distinta. Por tanto, esta no es una materia bien resuelta en ningún caso. Sin embargo, en el sector del juego, el problema es adicionalmente complicado. El problema no es el general solo del comercio electrónico, que es un problema pues que poco a poco va regulándose en la escala, digamos, supranacional, comunitaria europea y supranacional, y poco a poco va encontrando su encaje más ordenado. El problema en el juego es adicionalmente grave, porque el grado de intervención administrativa y la falta de homologación y de homogeneización legislativa que existe entre los distintos países es considerable. Los modelos regulatorios que hay sobre el juego en los diferentes países del mundo son muy diferentes. Hay estados
que explotan directamente el juego, otros no, que obtienen más o menos ingresos fiscales derivados del juego. Hay estados más intervencionistas y menos intervencionistas en lo relativo a las modalidades del juego, y por consiguiente el problema no es tanto comercial, no es un problema de regulación jurídico privada de las apuestas online, sino de la ordenación administrativa de las apuestas online. Ese problema grave, un problema grave, en España, además, como somos tan singulares para tantas cosas, lo hemos todavía complicado adicionalmente. Quizá no somos el único país, Alemania es otro país también que tiene una gran tendencia a complicar las cosas adicionalmente en este punto, con la dispersión de los títulos competenciales que desde el punto de vista administrativo existen en materia de juego. Y en la falta de clarificación de hasta dónde llegan las competencias del Estado y de las comunidades autónomas en materia de juego, especialmente en estas modalidades tan complejas como son los juegos online o de las apuestas electrónicas. Nos encontramos con que, como sabemos, las comunidades autónomas en España, a través de técnicas extraestatutarias, en primer lugar, de asunción de competencias vía el artículo 149.3 y después ya directamente a través de los estatutos de autonomía, todas las comunidades autónomas de España tienen competencias exclusivas en materia de juegos de azar y apuestas. Pero por otra parte también sabemos que el Tribunal Constitucional, dentro de esos equilibrios a los que nos tiene tan acostumbrados siempre, el Tribunal Constitucional ha matizado mucho ese concepto de competencias exclusivas, ha inventado básicamente dos títulos competenciales del Estado que se superponen o que conviven con esas competencias exclusivas de las comunidades autónomas, que son, por una parte, esa competencia derivada de la potestad genérica de ingreso fiscal del Estado y de las competencias en materia de hacienda pública que hace que el Estado sea competente para mantener vivas sus propias loterías, como una potestad de ingreso del Estado o manifestación de ella, y por otra parte, los llamados títulos o los intereses supracomunitarios, que supone que el Estado o la Administración General del Estado tiene competencias en aquellas manifestaciones o actividades de juego que desbordan, desde el punto de vista territorial, el ámbito de una comunidad autónoma. Y eso que dice el Tribunal Constitucional, que es así, en virtud del principio de los intereses supracomunitarios, que no son, por cierto, propios de esta competencia nada más de juego, los ha utilizado en otras muchas materias, acaban plasmándose en la legislación positiva, en las leyes vigentes en España, y en concreto, en España la manifestación más clara de esta distribución competencial basada en el ámbito del ejercicio de la actividad del juego se encuentra en la famosa disposición adicional 20ª de la Ley 24/2001 de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado para el año 2002. Ya sabemos que en el ámbito del juego las normas hay que encontrarlas siempre en unos recovecos, lo digo para quien no esté acostumbrado a ello, pues, en fin, no hay ninguna norma, en fin, clara y sencilla donde encontrar las disposiciones legales, sino que al final la norma de cabecera de todo un sector se encuentra en una adicional a los presupuestos, a la ley de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado, pero esto es así en este sector, en general, regulatoriamente. Y por tanto esa disposición adicional 20ª de la ley de acompañamiento a los presupuestos generales del año 2001, perdón, de los presupuestos para el 2002, la ley 24/2001, dice expresamente que la autorización de toda clase de sorteos, apuestas, incluidos o celebrados a través de medios telemáticos, corresponde al Estado, es decir, a la Administración General del Estado, siempre que su ámbito de desarrollo, su ámbito de aplicación, celebración o comercialización exceda los límites de una concreta comunidad autónoma. Ahora veremos qué significa todo esto, de qué es eso. Ámbito de desarrollo, aplicación, celebración o comercialización, cuando se excedan los límites de una comunidad autónoma. En todo caso, creo que podemos apostar todos a que eso no es nada sencillo de desentrañar, que es eso del ámbito, pues de luego algunas cosas yo no sé qué puede ser eso de ámbito de aplicación, no sé muy bien qué es. Claro, en todo caso, no es nada sencillo de desentrañar. Visto el problema, tenemos que ver cuáles son las distintas alternativas regulatorias que tendríamos. Hasta aquí lo que sabemos es que tenemos un gran problema y que además en España lo hemos complicado adicionalmente por el problema de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. No sabemos muy bien hasta dónde puede llegar el propio Estado con carácter general
respecto a lo que pasa en el mundo, es decir, cómo hacemos que una persona conectada a su ordenador en España pueda apostar en una casa de apuestas que tiene su sede en otro sitio distinto a España. No sabemos cómo el Estado puede reaccionar frente a eso. Y por otra parte, ni siquiera sabemos quién, si alguien tiene que regular algo, puede proceder a regularlo. Entonces yo creo que tenemos pues un serio problema. Si nos fijamos en qué se está haciendo por ahí en el mundo en relación con esto, a lo mejor llegamos a alguna conclusión razonable, o por lo menos a alguna vía aproximativa sobre qué podríamos hacer nosotros en materia de juego y apuestas online. Digamos que se pueden hacer muchos criterios de clasificación, subclasificación, etcétera, pero por hacerlo fácil, digamos, hay dos grandes modelos regulatorios en el mundo, dos grandes alternativas, como pasa siempre. Un modelo, vamos a llamarlo así, prohibicionista, un modelo limitativo, un modelo restrictivo, fuertemente restrictivo, que es el modelo de los Estados Unidos de Norteamérica hoy en día, desde el año 2006, y por otra parte, un modelo que vamos a llamar más europeo, un modelo que está más extendido en Europa, que inician los ingleses y que encuentra, pues digamos, más acogimiento en los reguladores europeos, al menos desde un punto de vista teórico. Luego veremos que tampoco es exactamente lo que sucede en la práctica. El modelo prohibicionista norteamericano es un modelo bastante sencillo de exponer desde el punto de vista conceptual. Otro problema es la práctica y la efectividad del modelo, pero es bastante sencillo desde el punto de vista teórico. Es un modelo que se basa, en primer lugar, pues digamos, desde el punto de vista conceptual, en una tradición pues muy peculiar, vamos a decir así, de los norteamericanos en su regulación y en su relación normativa con el fenómeno del juego. También pues con el especial impacto que ha tenido en Estados Unidos el tema del juego online desde los inicios de Internet, porque ha sido especialmente virulento allí la aparición de los casinos online, de las formas, digamos, más primitivas de estas modalidades de juego que aparecen en los años 90 y que tienen un gran desarrollo en Estados Unidos, mucho más que en Europa. Y todo eso condiciona la reacción que se produce en Estados Unidos desde el punto de vista político-legislativo. En el año 1999, como saben ustedes, se presentó en Estados Unidos, promovida por un senador republicano, por Bob Goodlatte, y por un senador demócrata, un proyecto de ley en el Senado que se llamaba la Internet Gambling Prohibition Act, año 1999, que tenía por objeto prohibir, además en unos términos fuertemente contundentes, cualquier actividad de e-gambling o de apuestas a través de Internet, apuestas electrónicas, casinos online, etcétera. Juego y apuestas a través de estos medios telemáticos. Prohibir radicalmente esta actividad. Este proyecto de ley, que se debatió largamente con una fuerte polémica social, además, y política en los Estados Unidos, en el Senado norteamericano, pues dio lugar además a una situación muy peculiar, porque digamos los sectores o las organizaciones de intereses próximas o contrarias a esta regulación, sobre todo la casa eLottery, contrató al famoso lobista norteamericano Jake Abramoff, que dio lugar a su vez a un escándalo muy sonoro en el Senado, pues con la contratación del reverendo Sheldon, no sé si recuerdan ustedes aquel episodio, y produjo aquello una situación en la cual al final del día lo que acabó sucediendo es que la ley fue rechazada por una estrechísima mayoría en el Senado, pero fue rechazada y por tanto parado el primer embate de los prohibicionistas en los Estados Unidos. Una historia muy interesante de conocer cómo se produjo, cuáles fueron los debates, cuáles eran los fundamentos morales, además, los grupos cristianos de defensa de la familia, de los grupos ultraconservadores norteamericanos que defendían el proyecto prohibicionista, aliados también con otros sectores de la propia industria, que confluyeron en sus intereses, digamos, de una forma muy tensa en la propia institución parlamentaria norteamericana. El asunto decae en el año 1999, pero en el año 2006 se vuelve a la carga con esta regulación en julio, junio por ahí del año 2006, y un nuevo senador, un congresista de California, promueve esta legislación que alcanza pues un gran apoyo por parte de muchos congresistas norteamericanos. Y en torno al mes de octubre, a finales del mes de octubre, finalmente las cámaras aprueban un texto legal que en realidad es una ley miscelánea, es el Port Safe Act del año 2006 de
10 de noviembre del 2006, que es una ley miscelánea, insisto, en la cual se contienen normas sobre muy diversos extremos relativos a la seguridad nacional, etcétera, en la cual se incorpora un título octavo, una ley específica, una normativa específica sobre la prohibición del juego por Internet, que es la llamada Unlawful Internet Gambling Enforcement Act, que es, digamos, la ley de efectividad de la prohibición del juego electrónico por Internet, vamos a llamarla o traducirla de ese modo, que es la que se encuentra actualmente en vigor. Esta Unlawful Internet Gambling Enforcement Act del año 2006, título octavo de la Safe Port Act. Esta ley define cuáles son las actividades prohibidas, que son objeto de prohibición por parte de la Unlawful, que son un conjunto de, o digamos con carácter general, todo tipo de juegos y de apuestas producidos a través de medios electrónicos, bien sea en concursos, en competiciones deportivas, en juegos de azar, en loterías, etc. Es decir, lo define con un sentido muy amplio. Lo que lleva a cabo son una serie de exclusiones que curiosamente tienen que ver con la propia ordenación de los mercados financieros. Por ejemplo, se excluyen los seguros, los contratos de seguros, las operaciones sobre derivados, sobre securities. Es muy curioso que al final acaba excluyéndose eso de la actividad o del concepto de juego electrónico. Las ventas promocionales, las actividades de juego de carácter intraestatal que se encuentran autorizadas de acuerdo con las jurisdicciones tribales. Ya saben ustedes que en Estados Unidos las comunidades indias tienen unos privilegios, unos derechos especiales que la ley mantiene y deja subsistentes. Y también el horse racing, las carreras de caballos interestatales, que también la ley mantiene en vigor, más o menos organizado, junto con una serie de excepciones que se contemplan respecto a los estados que tienen una regulación muy especial, que son los estados de Delaware, de Nevada y de Oregón, que tienen una legislación muy específica en materia de juego que también se deja por la ley subsistente. El principio que tiene la ley es bastante sencillo, como les decía, desde el punto de vista conceptual. Lo que dice la ley es, miren ustedes, Internet no puede ser un vehículo, un medio a través del cual quede sin efecto la legislación federal norteamericana y la legislación de los estados en materia de juego. Por tanto, Internet no es un vehículo. El hecho de que haya un mundo Internet, un mundo electrónico, no puede suponer que quede sin efecto ni las leyes prohibicionistas federales ni las leyes de los estados, bajo ningún concepto. Y por consiguiente, esta ley lo que tiene por objeto es hacer que esa ley, que las leyes sustantivas en materia de juego, se cumplan. Es un enfoque diferente a lo que pretendía la ley del año 1999. Y eso lo hace técnicamente a través de dos fórmulas, a través de dos instrumentos. Lo hace mediante una prohibición de las transacciones bancarias, de las transacciones financieras que lleven a cabo los operadores de juego electrónico con las instituciones financieras, declarándolas prohibidas, estableciendo fuertes restricciones en la ejecución de las transacciones bancarias, con una regulación bastante acabada en la propia ley. Si quieren, luego podemos comentar un poco cómo se lleva a cabo eso. Y además se habilita tanto al secretario del Tesoro norteamericano como a la Reserva Federal, el Comité de Gobernadores de la Reserva Federal, para que implementen en el plazo de 6 meses las medidas necesarias para que sea efectiva la prohibición de las transacciones bancarias, todos los pagos realizados entre los operadores de juego y las entidades bancarias y recíprocamente. Y por otra parte, se establecen sanciones penales, fuertes además, sanciones penales que pueden llegar hasta 5 años de prisión, en relación con todos los que intervienen a sabiendas en estos procesos sin respetar la prohibición anterior, tanto intermediarios financieros, empresas de telecomunicaciones, proveedores de servicios de Internet, etcétera, etcétera, que se encuentran vinculados por consiguiente penalmente al cumplimiento de esta restricción o normativa prohibicionista. El modelo contrario al modelo norteamericano, que ahora veremos que tampoco es tan contrario, es el modelo europeo, vamos a llamarle así, o el modelo que se desarrolla sobre todo en Gran Bretaña, y es un modelo que ha tenido una gran acogida en algunos otros países y muchos del mundo anglosajón, como particularmente Australia, por ejemplo, y algunos otros. Pero el modelo, digamos, más acabado, el que mejor está concebido desde el punto de vista conceptual, es el modelo británico, el modelo del Reino Unido,
que es un modelo que se encuentra plasmado en un texto legal en vigor, que es la Gambling Act del año 2005, una de cuyas secciones, la sección 67 en concreto de la Gambling Act del año 2005 de la Cámara de los Comunes, del Parlamento británico, regula lo que se llama el remote gambling, el juego a distancia, en unos términos yo creo que francamente interesantes desde el punto de vista regulatorio, es decir, porque establece una forma de autorizar, una forma de incorporar autorizaciones al proceso electrónico sin necesidad de establecer una prohibición completa del mismo. Este modelo británico, este modelo anglosajón, este modelo del Reino Unido, que además enlaza mucho con su propia tradición, que es muy distinta a la de los Estados Unidos de Norteamérica en sus relaciones con el juego y de la propia interiorización social del fenómeno del juego que hay en Inglaterra respecto de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cierto es que parte de algo que es bastante sencillo. Nuevamente, en términos conceptuales, que es definir qué es eso del remote gambling, del juego a distancia, que dice que es aquel que se produce cuando los jugadores y la empresa o el proveedor de servicios no se encuentran en la misma ubicación física y que además se produce a través de diversos medios de comunicación, a través de comunicaciones electrónicas, a través de Internet, a través de los teléfonos móviles, a través de la radio, a través de la televisión digital, a través de la TDT, a través de los canales interactivos de TDT, es decir, por tanto, a través de procesos multicanal, que son, por otra parte, la forma moderna de enfocar este proceso, es decir, no necesariamente solo a través del Internet o a través de la web. Lo que dice el sistema británico es lo siguiente: dice que quienes quieran ejercer remote gambling legalmente en Inglaterra tienen que obtener una licencia, una autorización administrativa para poder ejercer allí esa actividad, licencia que es distinta, aunque no necesariamente excluyente, de la que se otorga a los operadores, vamos a llamarle tradicionales de juegos, una licencia diferente, pero que se obtiene además por canales distintos. Respecto a la cual simplemente se establece una obligación importantísima. Se establece la obligación de que los dispositivos electrónicos e informáticos necesarios para poder ejercer esa actividad de juego electrónico a apuestas electrónicas se encuentren ubicados en territorio, en suelo del Reino Unido. Como pasa siempre, con alguna excepción. Es decir, la propia ley dice, bueno, eso es así siempre, salvo que la Comisión del Juego en Inglaterra autorice en circunstancias especiales que algunas partes de los dispositivos no se encuentren en el territorio del Reino Unido, sino en territorios offshore, siempre que eso sea necesario o sea conveniente para facilitar que las empresas puedan tener acceso a otros mercados, lo cual es mucho decir realmente. Pero como principio general, que es lo que nos importa desde el punto de vista regulatorio, luego las excepciones, al final siempre el truco se encuentra en las excepciones, se encuentra la regla de que los dispositivos electrónicos e informáticos para poder ejercer para poder usar esta licencia deben estar ubicados físicamente en el territorio del Reino Unido. Les decía que al final la cuestión de los dos modelos, el prohibicionista y el modelo no prohibicionista, tampoco al final tienen tantas diferencias entre sí, por una razón. Porque si tenemos un modelo de autorización, es decir, tenemos un modelo no prohibicionista, un modelo en el que permitimos el juego electrónico y permitimos las licencias para el juego electrónico, siempre tendremos dos tipos de operadores. Tendremos los autorizados y los no autorizados, que estarán físicamente en el mundo Internet, o estarán virtualmente, más bien, en el mercado de Internet. Estarán los operadores autorizados y los no autorizados. Y al final siempre nos encontraremos con el problema de cómo pueden los estados impedir que los consumidores accedan a los operadores no autorizados. Y ese problema es común, tanto en Inglaterra o en el sistema de autorización como en el sistema de los Estados Unidos. Desde el punto de vista regulatorio es exactamente igual. Es decir, hay que idear mecanismos a través de los cuales se pongan trabas, se dificulte, se impida, si se pudiera impedir drásticamente, que los operadores no autorizados puedan llegar a los consumidores. Otro problema ya es que decidamos que haya autorizados o no autorizados, pero el problema es, por tanto, desde el punto de vista técnico-regulatorio, técnico-jurídico, bastante común.
¿Qué dice el Foro Europeo de Reguladores del Juego, el GREF? Lo que dice el Foro Europeo de Reguladores del Juego es una cosa bastante sencilla. Más bien opta por el modelo inglés, es decir, opta por la idea de que haya una regulación o operadores autorizados, o por lo menos que ese sea el camino normal, sin perjuicio de reconocer el derecho que tienen los estados a decantarse por otras soluciones, es decir, mantener la soberanía de los estados en esta materia. Dice, sin embargo, algo que es muy importante, que no resuelve la legislación inglesa, evidentemente, que es un principio que debe inspirar la regulación de todo el juego electrónico en la Unión Europea, que es que cuando haya en alguna el juego online autorizado, debe limitarse a los jugadores residentes en la jurisdicción del Estado autorizante. Debe establecerse mecanismos que garanticen que los jugadores son los residentes en la jurisdicción autorizante. Segundo, que los operadores autorizados deben estar ubicados en sus servidores, los servidores de los operadores autorizados deben estar ubicados en el territorio del Estado o de la jurisdicción autorizante, lo cual es por otra parte lo que hacen los ingleses en esa parte sí bien resuelto. Y en tercer lugar, que las prohibiciones que se establezcan en relación con el juego electrónico o con las apuestas electrónicas no deben recaer tanto en los jugadores como en las empresas que desarrollen estas actividades, es decir, no ir tanto a un modelo de sanción o un modelo de constricción al jugador, sino a las empresas, establecer restricciones, instrumentos dificultativos, vamos a llamarle así, o restrictivos, respecto de las empresas que no están autorizadas para la prestación de esos servicios por una u otra circunstancia. Por tanto, esa es la tesis que sostiene el Foro Europeo de Reguladores, de las entidades reguladoras o de las administraciones reguladoras en la Unión Europea. Por tanto, un modelo más próximo al anglosajón en el sentido regulatorio, pero en el que hay que hacer algo que no hacen los anglosajones, que no hacen los ingleses, que es garantizar o aproximarse a la garantía de que los jugadores, los destinatarios de esa actividad, son los residentes en la jurisdicción objeto de autorización. Por tanto, esos son los modelos regulatorios y las alternativas y lo que nos dicen los foros europeos en virtud de los cuales tenemos que abordar esta regulación. ¿Qué pasa hasta tanto abordemos en España la regulación en esta materia, o por lo menos hasta que la abordemos bien, la regulación, o de forma completa? Algo hay regulado en España, como es lógico. Pero ¿qué ocurre hasta tanto lo regulemos bien? En España tenemos un panorama confuso, como les decía anteriormente, bastante confuso, mucho más que en otros países que ya han regulado esta cuestión. Nos guste más o nos guste menos, pero tienen ya una solución legislativa para ello. Nosotros no la tenemos, no tenemos modelo, no sabemos cuál es nuestro modelo de futuro en relación con esta cuestión. Hay tesis además muy encontradas sobre la materia. Buena parte de lo que creo que puede aportar un curso como este es debate social en relación con la forma de abordar regulaciones de este tipo. Y por consiguiente, lo que creo que nos interesa a todos, como tercera pata de lo que yo les quería contar esta mañana, junto con la definición del problema, la definición de cuáles son los posibles modelos regulatorios, es qué pasa con la legislación vigente que tenemos hoy en día en España, en qué situación se encuentran las empresas prestadoras de servicios, la industria del juego y los propios consumidores. Pues, en términos generales, desde el punto de vista del Estado, de la Administración General del Estado, la regulación está circunscrita básicamente a 3 normas. La regulación en esta materia por parte del Estado, de la Administración del Estado, está en 3 grandes normas, de muy distinto tipo. Una, la norma sancionadora por excelencia, la Ley de Represión del Contrabando. Ley de Represión del Contrabando, rara ley para regular nuestra materia, sí, una rarísima ley para regular nuestra materia, pero que tradicionalmente lo ha sido, y que además en este punto ni siquiera la regulación se encuentra, en fin, porque eso sería demasiado sencillo para para tratarlo para que fuera propio de esta materia, sino se encuentra en una serie de disposiciones adicionales que se contienen en los presupuestos generales del Estado y en particular en la
modificación que se hace en el año 2006, a finales de 2006, en concreto en la Ley 42/2006, la Ley de Presupuestos Generales de Estado para el 2007, en la disposición final decimocuarta, es decir, disposición final decimocuarta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2007, que es la Ley 42/2006. Ley esta que, como saben ustedes, modifica la anterior versión de la misma disposición adicional, en fin, en la cual no conviene que nos detengamos excesivamente, pero que introduce, por tanto, lo que sería el régimen jurídico de la legislación de contrabando restrictiva en materia de lo que aquí nos ocupa, del juego y las apuestas a través de estos nuevos canales telemáticos. ¿Qué es lo que dice ahora esta disposición adicional, esta disposición final decimocuarta de la Ley de Presupuestos del 2007, con vigencia indefinida, no se muere en el 2007, con vigencia indefinida, que, digamos, viene a ser una especie de norma complementaria a la Ley de Contrabando, porque la complementa? Bien. Pues dice básicamente dos cosas en relación con lo que aquí nos ocupa, lo que estamos hablando esta mañana. Establece dos regulaciones sancionadoras o dos regulaciones restrictivas, prohibitivas. En primer lugar, establece como norma prohibitiva la tenencia de cualquier elemento, incluso técnico o informático, que constituya soporte en la práctica de juegos de azar, apuestas, loterías y quinielas cuando éstas no estén autorizadas. Es decir, por tanto, elemento típico de esta definición se encontraría en la tenencia de cualquier elemento, incluso técnico o informático, que constituya el soporte de estas actividades no autorizadas. Lo cual viene a suponer una restricción, actividades estas que se consideran prohibidas y por consiguiente sancionables de acuerdo con el título segundo de la represión de contrabando, por tanto, como infracciones administrativas de la Ley de Contrabando. Por tanto, está en la tenencia de los dispositivos electrónicos informáticos necesarios, de los servidores, a través de los cuales se realiza la actividad de juego electrónico. Se entiende que la ubicación, porque la aplicación extraterritorial de esta ley no sería factible, que la ubicación en España de esos dispositivos electrónicos o informáticos para poder ejercer la actividad. Eso no resuelve el problema de las empresas, resuelve el problema de quien en España quisiera poner un ordenador, un servidor, para empezar a organizar desde aquí del Escorial pues apuestas electrónicas en toda España o en el mundo. Pero no resuelve el problema de qué ocurre con los dispositivos electrónicos que se encuentran ubicados fuera de España. Para lo cual, el apartado 2 de esta disposición adicional decimocuarta establece una regulación también sobre esta materia algo un poquito más imperfecta, vamos a decir así. Establece que están prohibidas también y en consecuencia son teóricamente sancionables los juegos, dice, organizados o emitidos por personas o entidades extranjeras, los juegos organizados o emitidos por personas o entidades extranjeras, incluidos los que se desarrollen a través de elementos, digamos, telemáticos, a través de procedimientos telemáticos, cuando no estuviesen autorizados en España. Es decir, los juegos organizados o emitidos, dice textualmente la ley, la disposición, por personas o entidades extranjeras. En estos casos, cuando eso se produce, cuando están organizados o emitidos por personas extranjeras, algo un poco misterioso, lo que dice la ley es no tanto que esas actividades serán objeto de sanción, porque en realidad no remite esta disposición a el título segundo de la Ley de Contrabando, sino lo que dice es que en estos supuestos, añade el propio texto, que cuando se realicen actividades de publicidad, cuando se realice la publicitación de estas actividades, tampoco será objeto de sanción, sino que podrá ser requerida por parte de la administración competente y notificada la ilicitud de esas conductas, y en el plazo de 6 meses esos que están realizando esas actividades publicitarias de eso que no se puede hacer deberán dejar de realizar esas actividades publicitarias. No sé si me estoy explicando. Es decir, la ley establece en la Ley de Contrabando, para los que tengan instalaciones en España, una prohibición radical y sancionable por la Ley de Contrabando, pero para quienes se encuentran en el extranjero, en realidad, aunque se declara prohibida la conducta de organizar
o emitir esos juegos desde el extranjero, no desde el extranjero, por personas extranjeras, lo que realmente está diciendo que es ilegal es la publicidad de esas actividades, aunque sin embargo tampoco la excluye a radice, sino que dice que cuando la administración considere que ha llegado el momento de notificar a estos señores que esa actividad es ilegal, a partir de ese momento se contará un plazo de 6 meses en el cual deberán dejar de realizarla. Lo cual, sinceramente, yo creo que es una legislación, una normativa, en todo caso, más allá de nuestras propias posiciones en relación con una cuestión u otra, es una regulación bastante defectuosa. No se sabe muy bien qué es eso de juegos organizados o emitidos, un juego emitido por una entidad extranjera, y tampoco se dice si es emitido por una entidad extranjera o en el extranjero, que no es lo mismo, Parece entenderse que es eso, pero estamos hablando de normas restrictivas de derechos, de normas administrativas que tienen que interpretarse restrictivamente. Y por otra parte, sobre todo hace una cosa que es pintoresca, que es dejar subsistente la publicidad de una actividad que previamente se ha declarado ilícita. Esta ley hay que completarla con la legislación de las comunidades autónomas, porque, claro, la ley del Estado dice algo que es muy curioso, antes se lo leía. Lo que dice es que es competencia del Estado cuando se desborda el ámbito de una comunidad autónoma, porque su ámbito de desarrollo, aplicación, celebración o comercialización es superior, lo cual es mucho decir. Ámbito de desarrollo, aplicación, celebración y comercialización. Las normas de las comunidades autónomas que han tratado de acomodarse a este marco son básicamente dos. Hay una ley, unas normas en la Comunidad de Madrid y hay unas normas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Tenemos aquí al director general de juego de la Comunidad de Madrid, que lo conoce mucho mejor que yo. En la Comunidad de Madrid, el decreto 32/2004, el que aprueba el catálogo de juegos, concibe, yo creo que con buena factura técnica, el concepto de la apuesta externa, define el concepto de la apuesta externa, en la que los partícipes se encuentran ubicados en lugares físicos distintos, y dice que es aquella que es formalizada por procedimientos, aparte de otros, informáticos, interactivos, siempre que su ámbito, dice, de desarrollo, celebración o comercialización sea el territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid. Aquí ya no hablamos de ámbito de aplicación, sino de desarrollo, celebración y comercialización. Ya lo dejamos en 3 en lugar de en 4 criterios. De desarrollo, celebración y comercialización. Y el decreto 106/2006 habla del ámbito de organización y de celebración. El reglamento de juego de la Comunidad General del 106/2006 habla del ámbito de organización y de celebración de las apuestas o el juego. El caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el decreto 95/2005, sin embargo, no opta por este criterio, no opta por el criterio de territorial, vamos a llamar así. Yo creo que el sentido que tiene el decreto de la Comunidad de Madrid es muy respetuoso con la legislación del Estado y de enmarcarse dentro de la adicional 20ª del Estado. Sin embargo, el decreto del País Vasco no opta por ese criterio. Es un poco evanescente, pero lo que hace en el fondo es decir que regula igualmente las apuestas electrónicas, las apuestas externas, que son las celebradas fuera del recinto. Tiene una disposición adicional segunda a este decreto 95/2005 en la que dice que también incluirá los procedimientos informáticos que se regirán por su normativa específica. Dice que habrá una normativa específica que algún día alguien aprobará, pero que no es este decreto el llamado a hacerlo, que habrá una normativa algún día específica. Por lo tanto, no hay en realidad una regulación. Pero lo que sí dice o en todo caso lo que no dice es que el ámbito de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco esté circunscrito a las apuestas online que se desarrollen dentro de su territorio correspondiente. Dice más bien que atrae el ámbito de aplicación a aquellos supuestos en el que los servidores se encuentren situados, los dispositivos electrónicos o informáticos se encuentren ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y de hecho, en el concurso que ha convocado en la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuyo plazo creo que vencía hoy, si no estoy yo equivocado, como sabrán ustedes, que se convocó el día 30 de marzo del 2007, en este concurso, por el que se conceden las 3 licencias para los operadores de apuestas globales en la comunidad autónoma, se utiliza igualmente este criterio, es decir, el criterio de la ubicación física, de la ubicación territorial. Aunque, sin embargo, como ustedes saben, se queda fuera de las
se queda fuera suspendido temporalmente hasta tanto haya una normativa específica del objeto de la concesión que va a hacer la Comunidad Autónoma del País Vasco, las apuestas electrónicas o el juego electrónico de las apuestas electrónicas. Lo cual parece evidente que si lo que estamos haciendo es otorgar 3 licencias en el País Vasco que incorporan el derecho también en el título concesional a ejercer esta actividad en soporte electrónico, y solamente se está a expensas de que haya una normativa específica que desarrolle esto, es de imaginar que cuando estén los 3 operadores con su licencia concedida, se ocuparán de promover que esa normativa específica aparezca cuanto antes, imagino yo. Es decir, o no es impensable que eso pase, o se acelere el proceso, naturalmente, porque ya habrá unos interesados claros en que allí haya una actividad regulada en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que además no está condicionado al ámbito territorial, sino que en el País Vasco está condicionado a que los servidores estén puestos allí. Pero no hay que garantizar, como dice yo creo que muy bien el decreto de la Comunidad de Madrid, no hay que garantizar que el territorio de la jurisdicción de la Comunidad de Madrid sea el ámbito en el que se pueden desarrollar las apuestas electrónicas. En el País Vasco no es así la regulación. Por tanto, ¿cómo se delimita la competencia de Estado-Comunidades autónomas? Pues no sabemos muy bien, porque en la competencia de Estado-Comunidades autónomas la Comunidad de Madrid lo ha hecho de una manera, el País Vasco lo ha hecho de otra determinada manera, con unos criterios además en todo caso discutibles, porque la propia definición estatal es discutible. Eso de ámbito de celebración a mí me parece que no es un concepto que sirva para nada. Ámbito donde se celebran las apuestas, no, el ámbito de celebración es pues esas cosas que se ponen en las leyes a sabiendas de que no sirven para nada, de que es porque no aclaran jurídicamente nada. Sí creo que aclara bastante más el ámbito de comercialización. El ámbito de comercialización. Ámbito de comercialización incluye una serie de actividades orientadas a la promoción, las actividades promocionales, y yo creo que incluye un concepto en el que tiene que descansar, y ahí yo ya doy mi propio punto de vista en esta cuestión, sobre el que tiene que descansar la regulación en esta materia, que es el ámbito del control publicitario. El control publicitario tiene que convertirse en el eje de la regulación. El ámbito de comercialización no es más en el mundo electrónico, en el mundo Internet, que el ámbito de publicitación de esa actividad. No se puede entender de otra manera. O sea, no hay otra manera de configurarlo si no se quiere incurrir ya en soluciones estrambóticas o excesivas. La única manera de regularlo es a través de esta vía. De esta vía combinada, en mi opinión, con, no lo descartemos, las soluciones que llegan desde el derecho norteamericano respecto de las manifestaciones prohibidas, de los operadores no autorizados, a través del control de las transacciones bancarias, electrónicas, que no son tan difíciles, además, si eso se aborda con un criterio general estatal. Claro, eso es inabarcable para una comunidad autónoma, pero sí, desde el punto de vista estatal, sí se puede abordar a través de este tipo de procedimientos. Acabo ya. Tengan ustedes en cuenta que en el ámbito del derecho de la Unión Europea la cuestión está aún más complicada en el derecho de la Unión Europea, porque el derecho de la Unión Europea, por si éramos pocos, al final en todo este asunto aparece el problema de la regulación comunitaria y sobre todo de la presión que va introduciendo cada vez mayor el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la libertad de prestación de servicios. Es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con buen criterio desde hace muchos años, viene diciendo que las actividades de juego son actividades que forman parte de la industria económicamente relevante de servicios de la nación y que por consiguiente forman parte conceptualmente de la libertad de prestación de servicios. Lo ha dicho claramente el Tribunal de Justicia. Lo cual no quiere decir que no pueda haber restricciones desde el punto de vista nacional. Como saben ustedes, tanto en la libertad de circulación de mercancías, de establecimiento o de servicios, los Estados retienen para sí una cierta capacidad de introducir restricciones, incluidas las mercancías, las famosas restricciones del artículo 36 del Tratado, las medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas, que permiten que por razones de orden público, de salubridad, de seguridad nacional, se pueden introducir restricciones. Pero esas restricciones el Tribunal de Justicia las acota mucho, porque lo que viene a decir el Tribunal de Justicia, poco a poco, es ir diciendo que esas restricciones no pueden nunca, lo ha dicho en sucesivas sentencias, en el caso Lara, en el caso Schindler, en el caso Gambelli, no pueden tener un efecto discriminador respecto de ningún operador europeo, no pueden tener por objeto discriminar operadores europeos.
y además tienen que ser discriminaciones razonablemente impuestas, es decir, el efecto que producen sobre el mercado esas restricciones no puede ser la de impedir el desarrollo de esa industria, lo cual es, por otra parte, evidente, y mucho menos aún cuando el propio Estado está desarrollando también esa industria. Lo que no tendría sentido, fíjense ustedes, desde el punto de vista del derecho comunitario, la lógica es muy simple. Lo que no puede ser es que una empresa española pueda ir a, imaginemos, a Dinamarca a ejercer esta actividad económica en condiciones libres y que, sin embargo, una empresa danesa no pueda venir a España a ejercerla porque aquí ese mercado está bloqueado, porque está restringido exclusivamente al Estado. Ahí ese principio de soberanía de los Estados en relación con este viejo monopolio fiscal del juego cede en aras a la construcción del mercado interior de los servicios, que también incluye el juego, porque lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, esas normas tan restrictivas a las que estábamos acostumbrados son las que el Tribunal de Justicia está abatiendo con su jurisprudencia, de la cual el último ejemplo, yo creo que realmente contundente ya, es la sentencia del asunto Placanica del año 2007, de la sentencia de 6 de marzo del 2007, hace muy poco, en la cual ha venido ya a afirmarlo con unos criterios realmente contundentes y que creo además que permite que muchos de los operadores españoles incluso puedan algún día lanzarse a la aventura de plantear esta cuestión en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por la vía de una cuestión incidental. En todo caso, concluyo. Creo que nos encontramos en una situación de gran confusión normativa, en una confusión en la peor de las situaciones, como antes decía. No hay una regulación clara sobre esta materia y esa es una mala situación de la cual hay que salir. Primera conclusión. Segunda, es necesario abordar una regulación razonable de esta materia que tiene que estar inspirada en un principio, me parece que evidente, que es que hay títulos competenciales concurrentes del Estado y de las comunidades autónomas que hay que respetar en España. Es decir, hay Estado y hay comunidades autónomas. Y tendrá que haber apuestas online, apuestas por Internet, tendrá que haber juego electrónico de ámbito estatal y de ámbito autonómico. Cualquier otra solución, por más que nos guste desde el punto de vista teórico, y que podamos estar más o menos a favor en términos teóricos, será una solución teórica, porque no respetará el marco de distribución constitucional de competencias Estado-comunidades autónomas. Y esa distribución de ámbitos, ámbito estatal, ámbito autonómico, e incluso en su proyección frente al exterior, tiene que estar condicionada, como antes les decía, por el elemento publicitario, por la comercialización, por la definición del ámbito de desarrollo de esa actividad tiene que estar realizada en función de la publicidad de esa actividad, no el criterio de la residencia, etcétera, que son criterios imposibles de verificar, salvo introduciendo unos elementos y unos costes tecnológicos en esta actividad inaceptables. Y por consiguiente creo que ese es el esquema lógico sobre el que debe basarse la regulación futura administrativa en esta materia. La exclusión de los operadores no autorizados, como antes les decía, debe producirse por esta vía de las restricciones publicitarias y debe producirse también por la vía de las restricciones en las transacciones económicas, bancarias, financieras, en las relaciones con los proveedores, que es un sistema también a explorar, sobre todo para ver muy bien cuáles son las virtualidades que ofrece en el sistema norteamericano, donde está produciendo ya sus efectos. Y en último, y como última reflexión, creo que ha llegado el momento de abordar esta cuestión desde el punto de vista europeo, desde la regulación a través de la Unión Europea. Si hay una materia en la que resulta obvio que es necesaria una armonización legislativa en materia comunitaria, precisamente para permitir que se cree una industria europea del juego, es en materia de las apuestas electrónicas, que han desbordado ya por completo las posibilidades de regulación nacional y en las cuales resulta más imprescindible que ninguna otra, sin duda ninguna. Siento haberme extendido tanto con esta cuestión. Esas son mis conclusiones respecto a esta materia y yo creo que he hecho una pincelada un poco excesiva de por dónde nos encontramos, y dando las gracias nuevamente a la Universidad Complutense, a los organizadores, a Codere y por supuesto de forma muy especial al director. Les agradezco a todos mucho su atención. Muchas gracias. Bueno, este es el claro ejemplo que nos gusta decir a los profesores, que solo aquel que sabe una cosa lo puede explicar con claridad. Cuando tienes en un examen y la gente se enrolla mucho y da muchas vueltas, pues ya sabes que no sabe lo que te quiere contar, y no ha sido el caso del doctor Dorrego, ni mucho menos, con lo cual se lo agradezco.